CIMA, Plataforma de Educación Eficaz. Hola, en esta lección vamos a revisar cómo seleccionar correctamente los guantes dieléctricos y también revisaremos las pruebas que se deben realizar para garantizar que el equipo de protección personal sea seguro y eficaz. Pero antes de revisar estos puntos, es importante que todo equipo de protección personal, en este caso el guante dieléctrico, cuente con un certificado de conformidad bajo alguna norma reconocida nacionalmente o internacionalmente. Esto es fundamental porque con ello se asegura que el lote del guante, o para ser más exacto, la muestra del lote, ha pasado por pruebas destructivas que garantizan su resistencia eléctrica. Ahora, las normas más aceptadas en América del Sur, América del Norte, Europa y Asia son la norma ASTM de 120 y la norma ISE 6093. Estas normas establecen requisitos que deben cumplir los guantes dieléctricos. Por ejemplo, un requisito importante es el marcado. Este marcado debe ser legible y visible y además debe tener cierta información mínima requerida. Por ejemplo, debe indicar cuál es la clase de guante, es decir, debe indicar si es una clase 00, una clase 0, una clase 1 y así sucesivamente. También debe indicar la talla, ya sea en número o en letra, por ejemplo, una talla 10 o una talla M. Debe indicar la fecha de fabricación, es decir, en qué mes y año se ha fabricado el lote o el guante. Debe indicar también el nombre del fabricante, ya sea indicando su razón social o su nombre comercial. También debe indicar bajo qué norma se ha certificado, por ejemplo, bajo la norma ASTM de 120, y por último debe indicar el voltaje máximo de uso permitido. Por ejemplo, si es un guante de clase 00, su nivel de protección es hasta 500 voltios en corriente alterna. Ahora, si se va a comercializar en Europa, también se debe incluir el marcado de CE, que es la Comunión Europea. En pantalla puedes observar un ejemplo de marcado que irán en los guantes dieléctricos. Bien, ahora lo más importante es cómo seleccionamos los guantes dieléctricos. Pues para seleccionarlo vamos a requerir de dos datos muy importantes. El tipo de corriente con la cual vamos a trabajar, ya sea corriente alterna o corriente continua, y el nivel de voltaje del equipo energizado. Con esta información nos vamos a ir a la tabla que nos brinda la norma NFPA 70E y encontraremos el guante apropiado. Bien, vamos a pasar a la tabla para poder revisarla. En esta columna me indica el nivel de protección para corriente alterna. En esta otra columna me indica el nivel de protección para corriente continua. Ahora, ¿cómo se usa esta tabla? Por ejemplo, lo que nos dice es, si seleccionas un guante clase 00, tienes un nivel de protección máxima hasta de 500 voltios para corriente alterna y hasta 750 voltios para corriente continua. Ahora, si seleccionas un guante clase 0, tienes un nivel de protección máxima hasta 1000 voltios para corriente alterna y hasta 1500 voltios para corriente continua. Entonces, con esos datos podremos seleccionar qué guante debemos utilizar en función a estas dos variables. Para que me puedas entender mejor, vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que eres un electricista y vas a intervenir un tablero de distribución que tiene un nivel de tensión de 380 voltios en corriente alterna. Y según la evaluación de riesgo que se ha establecido, hay una alta probabilidad de entrar en contacto con los conductores energizados. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el guante que utilizaremos en este caso hipotético? Pues según la tabla nos indica que la clase 00 tiene un nivel de protección hasta 500 voltios en corriente alterna. Ahora, el tablero de distribución que vamos a intervenir tiene una tensión de 380 voltios y 380 voltios es menor que 500. Entonces vamos a seleccionar un guante clase 00, ya que este guante nos va a proteger del nivel de tensión con el cual vamos a trabajar. Bien, ahora quizás te preguntas, ¿y esta columna de la tabla para qué sirve? Pues en la versión 2021 de la norma NFPA 70E se incluyó un requisito sobre la distancia mínima entre el puño del guante protector y el puño del guante dieléctrico. Esto debido a que ha ocurrido algunos accidentes donde el trabajador llevaba puesto el guante dieléctrico por debajo del equipo de protección para relámpago de arco, lo cual facilitó que la corriente se desplace por la superficie del guante y atraviese el corazón de los trabajadores, ocasionándoles graves lesiones. Es por eso que se incluyó este requisito de protección. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta columna? Pues es muy sencillo, pues nos está indicando que para un guante clase 00, la distancia mínima que debe existir
entre el puño de guante protector y el puño de guante dieléctrico es de 13 milímetros. Aquí te voy a dejar en pantalla cómo se debería de colocar los guantes, tanto el guante protector como el guante dieléctrico. Ahora, otro requisito adicional que se incluyó en los guantes dieléctricos bajo la norma NFPA 70 en su versión 2024 fue el uso obligatorio del guante protector, que debe estar sobre el guante dieléctrico. Un ejemplo de guante protector podría ser, por ejemplo, un guante de cuero, ya que este tiene resistencias mecánicas. Ahora, si la persona no utiliza un guante protector, genera una reducción en el nivel de protección del guante dieléctrico. Por ejemplo, si utiliza un guante clase 00 y no tiene o no lleva puesto un guante protector, el nivel de protección del guante dieléctrico se reduce un 50% de su voltaje. Es decir, solo me protegería hasta 250 voltios en corriente alterna o 375 voltios en corriente continua. Ahora, en el caso de los guantes de otra clase, se reduce a una clase entera. Por ejemplo, si he seleccionado un guante clase 0 que te protege hasta 1000 voltios en corriente alterna, sin su protector se le consideraría un guante clase 00, es decir, solo te protegería hasta 500 voltios. Ahora, ¿por qué es tan importante el guante protector? Porque durante los trabajos eléctricos, el guante dieléctrico puede estar expuesto a bordes filosos, conductores metálicos, herramientas punzantes y el guante es de caucho, por lo cual se puede dañar fácilmente. Es por eso muy importante utilizar el guante protector para reducir así el riesgo mecánico cuando realizamos trabajos con electricidad. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, donde indicamos que éramos electricistas e íbamos a intervenir un tablero de distribución de 300 voltios en corriente alterna, hemos seleccionado que vamos a utilizar un guante clase 00. Ahora, recuerda que el guante debe ser utilizado con un guante de protector y debe cumplir con la distancia mínima que nos indica la norma NFPA 70E, que para nuestro caso la distancia entre el puño de guante protector y el puño de guante dieléctrico debe ser de 13 milímetros. Ahora, si por algún motivo no utilizamos el guante protector y solo utilizamos el guante dieléctrico, el nivel de protección de este último se reduce a un 50%, es decir, solo te protegería hasta 250 voltios en corriente alterna, el cual es inferior a los 380 voltios que tiene el tablero que vamos a intervenir. Por ende, en ese escenario hipotético es muy importante el uso del guante protector. Bien, ahora vamos a revisar las pruebas que deben pasar los guantes dieléctricos y con qué frecuencia. Según la norma NFPA 70E, todo guante debe someterse a pruebas cada 6 meses. Ahora, si es un guante nuevo y no tiene uso y está almacenado, debe probarse cada 12 meses. Ahora, quizás te estás preguntando, ¿y en qué consisten estas pruebas? Pues son 3 tipos de prueba que se van a someter a los guantes dieléctricos, pero en esta lección o en este curso solo vamos a revisar la prueba dieléctrica con el cual vamos a garantizar que el guante no permite el paso de la corriente eléctrica. Ahora, ¿cómo se hace esta prueba? Pues para realizarla lo tiene que hacer una compañía o personas calificadas. Ojo, eso tiene que quedar muy claro. La prueba consiste en llenar el guante con agua y sumergirlo en un tanque con agua y luego aplicar voltaje. Por ejemplo, el guante clase 00 se aplica a una tensión de 2500 voltios por 3 minutos. Ahora, el guante va a pasar la prueba si la corriente de fuga es menor o igual a 9 miliamperios en guantes nuevos. Te estoy dejando en pantalla las tensiones de prueba que se deben someter al guante en función a la clase y tipo de corriente. Esto basado en la norma ASTM de 120. Bien, ahora vamos a ingresar a nuestro taller. El taller consiste en que debes seleccionar los guantes dieléctricos e indicar la distancia mínima entre el puño de guante protector y el puño de guante dieléctrico y los casos que hemos visto en esta lección. Para poder realizar este taller contarás como máximo con 15 minutos. Solo cuando lo concluyes puedes pasar a la siguiente lección.